Bueno, pues vamos a empezar la sesión de la tarde, en fin, el final de la sesión de la mañana, que es la sesión de la tarde, va a hablar Fernando. Y terminar, o sea, esos puntos de vista médicos sobre la puesta en marcha de la LORE en España. Después seguirá un debate sobre las 3 intervenciones y después intervendrá Victoria para hablar de testamento vital y eutanasia. Hay una cosa que se me olvidó deciros, por favor, en los momentos del debate, presentaros, decir quiénes sois y de dónde venís, porque es muy agradable para todo el mundo saber quién es exactamente quién ha hablado y para luego poder intercambiar incluso fuera de las sesiones. Muchísimas gracias. Fernando, cuando tú quieras. Gracias. Así. Perfecto. Bueno, muchas gracias por compartir vuestras azarosas digestiones con este pobre ponente. Estoy particularmente agradecido a la Universidad de Compostela y a DMD por sentarme en esta silla. Estoy particularmente emocionado por el caso de que se sea en Galicia, por razones que no son do caso, pero que, bueno, que a mí me pesan y me mueven. Entonces, mi intención respecto a lo de hoy era, en esta parte dedicada a la perspectiva del mundo sanitario sobre este primer año de eutanasia, tratar de desgranar algunas claves de la desigualdad en el acceso a la prestación de ayuda a morir, finalmente a la eutanasia. Lo intuíamos desde el principio, al principio lo llamábamos diferencias y enseguida pasamos a llamarlo desigualdades. Han salido ya, se han nombrado varias veces durante lo que llevamos de curso y más que saldrán. Así que vamos a movernos en una parte entre datos y lecturas de datos. Eso puede que sea un poco más pesado, pero no diré nada si alguien echa una cabezada. Y será inevitable que también traslade algunas impresiones, algunas cuestiones personales, más de corte personal, a propósito de alguno de los problemas de los que vamos a hablar. Bueno, son cosas sabidas, es decir, la localización de las demoras, la representación de las demoras de unas comunidades y de otras son muy evidentes, ¿no? Hay un grupo que enseguida legisló, enseguida hizo sus deberes, y hay otras que van retrasadas o que fueron retrasadas, algunas causando daño a sus poblaciones atendidas. Bueno, no tiene sentido que comentemos la más entrañable de las demoras. ¿Qué coño hacía Castilla y León con un decreto metido en un cajón durante meses? Pero bueno, que decir, son bobadas que no vienen al caso. Esto me lo salto y sí que, a ver, es un atrevimiento que intente hacer tasas sobre datos que no son datos terminales, que no son datos confirmados y que además son datos de procedencia muy diversa y que son difíciles de mezclar. Pero no me he privado y las he hecho. Entonces, aquí os ofrezco lo que serían las tasas de mortalidad del primer año, en verde, en las distintas comunidades, la tasa de mortalidad por cada 1000 fallecidos por todas las causas, y relacionada con el número de solicitudes por cada 1000 fallecimientos por todas las causas. Y aquí vemos alrededor de la línea del 0,1%, vemos unas cuantas comunidades que corresponden básicamente con las más hacendosas en el desarrollo del proceso, y vemos otras comunidades que tienen tasas más de 10 veces por debajo. Hombre, el procedimiento es inexacto, ¿no? Y hay muchas fuentes de error, pero 10 veces es mucha diferencia. Y vemos otra cosa que llama la atención, que es difícil de interpretar, por lo menos en esta gráfica, que es la relación entre el número de solicitudes y el número de fallecimientos. Pero prefiero que lo veamos de esta otra manera. Es decir, aquí tenemos el porcentaje de solicitudes con informe positivo, que se deducen de los datos que nos han facilitado las comisiones. Y vemos efectivamente que hay un predominio entre el 60, el 80%, el 100% de Extremadura nos da, quiero decir, no quiero ser grosero, pero no pinta nada ahí. Hay un caso en Extremadura y falleció de otra cosa, que no era eutanasia, pero su informe fue positivo.
hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en este procedimiento una de las cosas que ocurren es que estamos analizando series tan cortas que podemos cometer errores muy gordos. Pero simplemente es para tener una impresión general, ¿no? De todas maneras, este es un dato bastante sucio porque nos está hablando de los informes positivos, pero no tenemos un buen denominador para esto. Entonces, a mí me parece que es más expresivo el dato de los informes negativos. ¿Qué ocurre? Que hay muchas comunidades autónomas que con los datos que han dado es imposible calcularlo, ¿no? Y aquí vemos claramente una diferencia entre algunas comunidades que tienen un porcentaje bajo de informes negativos y otras comunidades que lo tienen bastante mayor. Y podríamos decir, entonces es que hay comisiones que son más rácano que otras, más restrictivas en sus movimientos. A mí me parece que no. A mí me parece que hay comisiones que reciben los casos mucho mejor seleccionados y mucho mejor documentados que otras, y por lo tanto no tienen necesidad de apartar casos que habían de haberse apartado antes. Pero es una manera de interpretarlo y también puede ser una fuente, un punto de debate. Bien, yo no me atrevo a hurgar más en estos datos porque me parece que no dan para más, pero necesitaríamos más información. Entonces, ¿a dónde hemos ido a buscar más información? Bueno, me faltaba comentar un dato que es la duración de los procesos. Solo hay 3 comunidades que han dado duraciones medias del proceso y todos son datos excelentes, o buenos por lo menos. Cuando salgan los datos de duración de los procesos de mi comunidad, el problema no es que sea muy alto, es que no me lo voy a creer. Porque tengo elementos para pensar que en mi comunidad se están haciendo trampas con eso. Y se están duplicando solicitudes y se están haciendo cosas raras que no nos van a permitir manejarnos o por lo menos comparar ese dato con otras. Bien, ¿a dónde hemos ido a buscar más datos? A ver, somos una organización pobre, ¿verdad? No tenemos dinero para sociometría de la cara, pero tenemos la mejor colección de datos sobre el proceso porque tenemos muchas miradas dedicadas a observarlo y miradas además que saben de lo que están hablando. Y entonces hemos acudido a un procedimiento más de corte cualitativo, que ha sido recoger datos mediante una encuesta cursada a informadoras clave, es decir, a personas con un punto de vista privilegiado sobre el proceso. ¿Y qué les hemos preguntado? ¿Cómo hemos construido esa encuesta? Pues, a ver, nuestra organización formuló propuestas políticas en cada una de las comunidades autónomas al principio del proceso. Recomendamos a las administraciones cómo haríamos nosotras las cosas. En base a esas propuestas hemos recabado en qué nos han hecho caso y en qué no. Es un procedimiento que uno puede decir es bastante arbitrario, pero no lo es tanto, porque finalmente tampoco estábamos hablando de memoria, estábamos hablando después de una reflexión y de un conocimiento del proceso en otros países. Entonces, bueno, elaboramos un cuestionario, se lo pasamos a una colección de informadoras clave. Cuando recibimos la información y tabulamos los datos, seleccionamos una serie de criterios que tenían 3 características: representaban hechos relevantes, por otro lado teníamos información suficiente para tratarlos y por otro lado tenían poder de discriminación, es decir, había cuestiones muy relevantes pero en las que todas las comunidades autónomas habían funcionado igual. Esto no nos servía para nuestro fin y entonces no las hemos considerado. Hemos considerado aquellas en las que encontrábamos poder de discriminación entre unas comunidades y otras. Una vez que teníamos esos datos, hicimos la barbaridad de reducirlos a 3 categorías, verde, rojo y naranja, como un semáforo. ¿Y por qué lo hemos hecho así? ¿Por qué hemos sido tan brutas, ¿no? de perder tanto detalle? Porque no queremos detalle. Estamos utilizando un procedimiento cualitativo, no buscamos ningún tipo de representatividad, no buscamos una descripción precisa, buscamos una fuente de hipótesis de trabajo. Es decir, buscamos una visión que nos permita orientar nuestra práctica. Y de ahí vamos a trabajar mejor con datos blandos que con datos duros. Entonces, elaboramos esa matriz tan arriesgada y se la devolvimos a las informadoras para que nos dijeran si estábamos en lo cierto o si teníamos cosas que discutir.
Una vez que tuvimos todo eso, pues montamos lo que os enseñaré ahora. Y lo montamos en semáforo porque teníamos que contarlo aquí. Y no tenemos toda la tarde porque ustedes tendrán otras cosas que hacer y hay otras voces que escuchar. Entonces tenemos que ir rapidito y nos gustaría hacer una mirada rápida, aunque luego se pueda reflexionar o discutir sobre ellos todo lo que se quiera. La representación, bueno, esto es un método frágil, ¿no? Entonces, lo hemos hecho muy deprisa porque no lo podíamos hacer de otra manera. No podíamos empezar en enero porque queríamos ver una trayectoria suficiente. El consenso sobre el que hemos construido tanto los criterios como las valoraciones de los criterios es un consenso frágil, era el de las ponentes. Entonces, no teníamos tiempo de ampliarlo. El número de informadoras tampoco era inmenso, es decir, uno por comunidad, porque no teníamos tampoco capacidad de procesar tanto. Y los perfiles, incluso de las informadoras, no estaban suficientemente definidos. Es decir, por ejemplo, necesitábamos información procedente del sector sanitario, pero no podíamos permitirnos un sanitario y otro que no lo sea. Entonces, tampoco nos paramos en eso. Pedimos, intenta contestar estas preguntas y ya te buscarás la vida, que sabes hacerlo. No hemos podido elaborar un consenso para ponderar los criterios, porque no es lo mismo que yo tenga un sistema de registro adecuado o no que esté produciendo unas demoras de meses. Hay que ponderarlo de alguna manera, pero no es el momento, ya lo haremos en su momento. Y tampoco hemos tenido un consenso suficiente sobre la propia categorización de los criterios. Pero bueno, la representación que teníamos era, en principio, no era total del territorio, pero en términos poblacionales tampoco está mal, ¿no? Es la parte azul de la tarta. Bien, hay una parte importante de la población. Tenemos que repasar los criterios, aunque sea deprisa, para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Hemos preguntado sobre la calidad del esfuerzo de difusión que han hecho las distintas comunidades de difusión de la ley y de la prestación, sobre la ausencia de demoras en la tramitación, sobre la generación, o sea, la manera de procesar y de generar la documentación que se requiere durante el proceso, el manejo de las situaciones de objeción de conciencia sobrevenida, sobre el diseño, sobre en qué grado el diseño se adecúa a lo que la ley prescribe, el diseño del proceso que ha hecho cada comunidad autónoma, cómo ha manejado las cuestiones relativas al testamento vital, sobre la disponibilidad o no de una fuente de información personalizada para que la ciudadanía pueda tener acceso a ella, sobre la existencia de apoyo administrativo para los profesionales sanitarios que están colaborando en la prestación, sobre la existencia de responsables nombrados en las unidades de gestión, de prestación de servicios a disposición de los sanitarios responsables, sobre la existencia de mecanismos de tutorización, de apoyo, como lo queráis llamar, para los sanitarios también implicados, sobre la formación continuada y a propósito de las comisiones de garantía, sobre la transparencia o no en los nombramientos, sobre la accesibilidad tanto por parte de los sanitarios como por parte de la población y sobre la ausencia de irregularidades en el funcionamiento de la comisión. 14 criterios. Bueno, con los criterios hemos armado una matriz en la que ponemos en las columnas cada uno de los criterios, en las filas las comunidades autónomas y encendemos el semáforo. Entonces, aquí lo que vemos es una imagen bastante confusa, en la que cada quien puede buscarse y decir, coño, a mí me han puesto aquí un rojo y no sé qué. No es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es tener valoraciones de conjunto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como hemos tenido el morro de no ponderar los criterios, todos los criterios cuentan lo mismo. Esto es un error que nos permite, de todas maneras, ser ágiles en la presentación, porque prescindimos de las etiquetas de las columnas y reagrupamos las comunidades autónomas según los verdes y los rojos que tienen. Esta imagen es inaceptable, esta imagen es una escalera, esto será la pendiente resbaladiza esa que dicen o no lo será, pero esto es inaceptable. Es decir, hay unas diferencias enormes entre comunidades autónomas, hay una línea de corte que yo la pondría aquí, no sé ustedes, pero claramente yo la pondría aquí, y hay otra cuestión más, es decir, hay comunidades rojas y verdes, y hay otra cuestión más, que es que no en todas ellas vive la misma cantidad de población, ¿eh? De manera que
tenemos un mapa en el que quiero hacer una precisión. Las comunidades rojas no es que sean malas, ni burras, ni nada, es que tienen potencial de mejora, es que hay muchas cosas que podrían hacer mejor. Y entonces, independientemente de que sus resultados sean o no buenos, que no es el caso, no es lo que estamos valorando, tienen deberes, tienen cosas que hacer. Visto así, uno puede decir, bueno, media España. Pues no es media España, porque si lo traducimos a términos poblacionales, son 2/3. Y no tiene ninguna gracia. Es decir, los 2/3 de la población española están teniendo dificultades para acceder a la prestación. Y eso alguien se lo tiene que tomar en serio. Bien, volvemos a nuestra matriz confusa y hacemos lo correspondiente. Vamos a prescindir de las etiquetas de las filas para poder hacer un ranking de criterios, que es este. Es decir, por la izquierda encontramos los criterios mejor tratados a juicio de nuestras informadoras y por la derecha los peor tratados, presididos por la difusión. Solamente hay uno de nuestros informadores que está relativamente contento con el esfuerzo de difusión que ha hecho su comunidad. Para el resto, fatal. Hay otra cuestión que hay que comentar. No hemos tampoco ponderado el distinto peso que para algunos criterios tiene un valor positivo y un valor negativo. Es decir, por ejemplo, en el diseño del proceso solo hay 2 comunidades que reportan irregularidades en el sentido de que se han añadido exigencias que no están en la LORE. Pero es que eso es muy grave. Es decir, eso no es lo mismo que tener un buen sistema de registro o tenerlo más malo. Eso es bastante gordo. Entonces, el hecho de que en esta comunidad que nos acoge no se pueda elegir médico responsable, o el hecho en la comunidad que me acoge a mí a partir del viernes, es decir, donde vivo, se exija un informe de enfermería escrito en una retórica extraña para la mayor parte de la gente que lo va a leer, no es trivial. Quiero decir, hay que tenerle una consideración, yo creo que de otro grado. Bueno, han ganado, entonces hemos perdido en este caso la difusión, la información personalizada, que hay pocas comunidades que estén satisfechas, el soporte documental, hay pocas comunidades que estén, casualmente son las 4 que tienen aplicaciones informáticas desarrolladas o en desarrollo, las demoras, que es un tema muy grave, como entraré ahora un poquito más en detalle, y el manejo del testamento vital. Son los criterios peor valorados. Entonces, por comentar algunas cosas, el tema de las demoras es muy grave. El tema de las demoras, a mí particularmente, y estas ya son opiniones personales, me dice que es imprescindible regularizar el procedimiento de entrada de las solicitudes. Es decir, yo sé que hay solicitudes que computan con una fecha distinta a la que le ha puesto la persona solicitante, porque terminan retardándose o se enganchan en un cajón o no sé qué les pasa. Me parece que es imprescindible en este contexto monitorizar la duración, pero monitorizarla no para que nos den más datos al año que viene, sino para tener capacidad de respuesta si las cosas no enderezan, porque tienen que enderezar. Me parece que es imprescindible que se garantice una duración máxima del proceso, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y me parece esencial que por el procedimiento que sea se garantice que todas las unidades prestadoras de servicio estén en condiciones de facilitar la prestación. Y dice, ¿eso no se puede hacer? Sí se puede hacer todo. Y en un momento, por cierto, en el que hace muy pocos días nos han dicho que se va a regularizar las plantillas del sistema sanitario y se va a contratar a un montón de personal eventual, ese es un momento estupendo para de una puñetera vez incluir el criterio del perfil profesional a la hora de seleccionar el personal que se va a hacer fijo, porque hace años que no se hace esto, y esto está produciendo un deterioro en las plantillas que no es sostenible. Bien, un comentario muy breve. En general, la mayor parte de las informáticas están satisfechas con la formación continuada. Ojo, hay comunidades que están diciendo, hemos formado a 5.000, pero eso quiere decir que de 1000 en 1000 se han ido enchufando a un streaming de una conferencia que dio no sé quién. Y eso no es formación continuada. La formación continuada tiene unas reglas, es decir, tiene que ser una iniciativa mixta. El formado también tiene que opinar sobre lo que necesita, no basta con que sea solo el criterio
del que lo organiza. Tiene que estar orientada a la práctica, y eso no quiere decir que por enésima vez intenten meterme en la cabeza el detalle del proceso, que por Dios es absolutamente inútil. Yo lo que necesito son otras habilidades y otras cosas, pero no quiero saber si esto es 48 horas antes o 48 horas después, porque se me va a olvidar y no tiene ningún sentido perder el tiempo en eso. Y además tiene que ser una formación regular y modulada. Yo tengo que decir, necesito de esto, pero de esto otro no. Tengo que tener facilidad. Tiene que ser accesible, no hace falta ser un héroe para acceder a esa formación o desarrollar comportamientos heroicos, y tiene que estar, por supuesto, acreditada. Y ahora os vuelvo a enseñar otra vez la lista de criterios. La lista de criterios para que nos hagamos una preguntita. Esta ley que decimos que es tan garantista, ¿cuáles de estos criterios nos garantiza? Nos garantiza que no se va a hacer un uso criminal de la prestación. Eso me parece bien. Bueno, me parece un poco irrespetuoso, porque yo podría haber hecho usos criminales de muchísimas cosas y aquí estoy. Nunca... Es decir, me parece un gesto también hasta cierto modo de desconfianza, ¿no? Pero no me importa que desconfíen de mí. Lo que sí me importa es que no me garanticen, por ejemplo, que el proceso nunca va a durar más de 50 días, porque en mi comunidad los hay de varios meses, más de 4 incluso. Entonces, otra cuestión a propósito de las garantías, de la que yo creo que se ha hablado poco, es el precio. Es decir, ¿cuánto nos cuesta? Porque nos ha caído encima un procedimiento administrativo que es insufrible, porque además está aderezado con un sistema de registro tremendamente creativo, en el que tenemos que hacer miles de cosas con papeles, escanearlos 18 veces, ponerlos del derechas y del revés, y una colección de cosas que, mirar, esto es como la estación del AVE de Atocha, es decir, para 3 meses nos apañamos, pero no puede concebirse como el sistema definitivo porque es una locura. Entonces, eso y la revisión en general de la pertinencia de todo el proceso administrativo me parece que es algo que hay que hacer sin demora. Por otra parte, tengo que comentar algo del soporte administrativo porque me lo pide el cuerpo. La manía que tenemos de multiplicar por 17 todo lo que podamos es tremendamente antieconómica. Acabamos de salir del sofocón de tener 17 modelos de historia clínica que son ilegibles de una comunidad a la de al lado, y todavía vamos a buscar otros 17 modelos de gestión de esto que sean también incompatibles. Hombre, me parece que ya está bien. Finalmente, a mí me da igual qué proceso use, pero yo lo que necesito es un piloto, un sistema que me permita recorrer el proceso sin tener la menor idea de lo que tenía que hacer. Me tienen que ir recordándolo, y me lo tienen que ir recordando automáticamente. No tiene que venir nadie ni movilizar a media consejería para que yo me entere de que me toca hacer el informe el jueves. Bueno, hay más preguntas sobre esto. Si yo me he enterado a propósito de todas estas historias de que hay irregularidades en la consejería, en la comisión de mi comunidad, ¿qué hago con ello? ¿A quién le explico yo que el vicepresidente de mi comisión firmó digitalmente su inscripción en el registro de objetores unos pocos días antes de su nombramiento y después de su nombramiento la enseñó en público durante una conferencia, que además estaba en streaming y que tiene varios miles de visitantes, o varios cientos por lo menos? ¿A quién se lo cuento? Es decir, no puedo ir al juez, porque el juez dirá, coño, ¿y a mí qué me trae eso? No puedo, ¿qué hago? Voy a la prensa otra vez a ver si están de oferta ese día las comisiones de garantías y me lo cogen. Bueno, quiero decir, bueno, da igual. Otra pregunta más que me quiero hacer, para abordar otra cuestión que me interesa, es de esta parrilla. Una vez que tenemos los criterios, que ahora están ordenados, ¿cuáles de estos dependen de una decisión política? Porque tenemos un discurso elaborado hacia los políticos. Yo esos los borraría y me quedaría con los que me parece que no dependen de una decisión política. ¿Y con estos cómo hacemos? Bueno, aquí entramos en un territorio que es confuso aparentemente, que es muy abigarrado, donde vive una fauna oculta y abundante, pero que no la vemos, y que yo voy a llamar lo de en medio, lo que está entre los sanitarios y los políticos. Es decir, hay dos especies que me interesan particularmente. Una son los técnicos y otras son los gestores. Y me interesan porque tienen un comportamiento distinto de los políticos, tienen unas características distintas, son muchos y son muy diversos,
Y por eso introducen un factor de variabilidad, incluso en el disfrute de la prestación, en la implementación de la prestación, un factor de variabilidad enorme. Tienen responsabilidad, es decir, saben que si meten la pata es probable que lo paguen. Los políticos no la tienen, o no la tienen en ese sentido, por lo menos. Pero esto sí, cuando no saben, tienden a preguntar, mientras que con los políticos, cuando no saben, tienden a disimular, que es otra cosa distinta. Sin embargo, su trabajo es muy visible. Cuando el político dice, hay que hacer esto, y un mes siguiente le dicen, ¿qué tal va? Le dicen en Valladolid Norte, en no sé qué y en no sé cuál, va muy bien, pero en este sitio y en este otro va fatal. Y solo han tenido un mes, pero ya se nota que hay quien lo hace y quien no lo hace. Por otra parte, hablan entre ellos. Los políticos no, pero los gestores sí. Y se cuentan sus cositas. Y además, algunos de ellos saben ser líderes. Ahora bien, es difícil acceder a ellos, pero muy rentable. Y uno dice a veces, pero si yo voy a hablar con un tío del que depende solo un área sanitaria, ya. Pero no te preocupes, que los demás se enterarán de cómo están funcionando las cosas. Y de repente puede ocurrir que un área sanitaria se convierta en modelo de toda una comunidad y se empiecen a hacer cosas que se empezaron a hacer allí. Así que me parecía que merece la pena invertir en esto. Bueno, y me falta un asunto sobre el que es inevitable que comente algo, que es la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia vista desde mi punto de vista de personal sanitario y, por lo tanto, en un apartado que he titulado con toda la mala leche, mi vecino de despacho dice que es objetor. Es decir, no puedo hablar de la teoría de la objeción de conciencia porque ni es lo mío ni podría moverme, pero sí puedo hablar de cómo la vivo yo, que soy el vecino del objetor, que no soy objetor y que no lo voy a ser nunca. Entonces, a ver, y tengo que justificar por qué es importante la objeción. Evidentemente estamos de acuerdo todas en que es importante, pero hay tres cosas que me gusta señalar. Desde luego que no sé si hay que regular, como discutíamos ayer, por ley la objeción, pero hay que conceptualizarla y hay que teorizarla porque no lo está en absoluto. Y hay una diversidad de interpretaciones y una colección de lagunas que no son sostenibles. Lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo. Y aparte de eso, que hay que hacerlo, necesitamos respuestas inmediatas. Necesitamos respuestas ya. Por otro lado, el sistema que se ha concebido como de socorro es que se hagan cargo los gestores de esto. Y los gestores no tienen herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué están haciendo? Improvisar. Con un tema de tal trascendencia, yo tengo la sensación de que se está improvisando. ¿Y qué pasa? Que cuando a mí me vienen a preguntar cómo lo haría yo, resulta que no tengo discurso, a pesar de que milite en una organización que se dedica a esto, pero tengo que construirlo. Finalmente, bueno, es evidente que la búsqueda de responsables alternativos está produciendo, por lo menos en algunos casos, demoras inadmisibles. Y esto no puede estar así. Bien, aunque he dicho que lo del abordaje teórico lo íbamos a dejar para más adelante, no puedo resistirme a intentar simplemente referirme a cómo me hace sentirme a mí la expresión objeción de conciencia. Como no puedo hacerlo desde los términos del lenguaje porque no tengo ni siquiera vocabulario para hacerlo, lo llevo a un terreno, en un símil en el que me muevo un poco mejor y lo considero como si objeción de conciencia fuese la fotografía de una escena. Esa expresión en realidad es la fotografía de una escena de conflicto en el que estamos viviendo el conflicto entre el derecho de una persona en necesidad que solicita lo que le corresponde y el derecho de otra persona que apela a su libertad ideológica. Bien, si eso es una fotografía, a mi humilde criterio, tiene tres errores gordos. Tiene un error de encuadre, porque nos está mostrando a un único personaje que además es el que está tratando de salir de la escena. Y es un personaje secundario. El personaje principal es la persona en necesidad que pide lo que le corresponde. El objetor, que es el título de la película, es un secundario que se va. Vale. Por otro lado,
tiene un error de tono. No me refiero a la tonalidad cromática de la foto, porque era una foto en blanco y negro en este caso. Me refiero al tono del discurso icónico de la foto. A mí me hace sentir me está expropiando mi propia conciencia. Es decir, me parece que contiene una suerte de arrogancia moral que nos está privando de nuestra conciencia, a mí, que soy el que se va a hacer cargo del caso porque el objetor lo dejó, y a la persona que ha solicitado. Yo quiero llamarme médico responsable alternativo por razones de conciencia, y quiero que mi paciente se llame solicitante por razones de conciencia, porque los dos tenemos conciencia y además, no es por nada, pero en algunos casos la tenemos más grande. Y finalmente, tenemos un error de enfoque, es decir, lo que está en foco es lo que mostramos con nitidez en la foto, y lo que estamos mostrando con nitidez es el origen del problema. Es una objeción, es un obstáculo. Es una descripción pobre, tremendamente pobre. Ganaríamos mucho si describiéramos las consecuencias del problema, por ejemplo, y lo llamáramos, en vez de objeción, lo llamáramos negación de asistencia, por ejemplo, y en vez de conciencia dijéramos que era por creencias religiosas, que es lo más frecuente, o por razones ideológicas. No va a triunfar este nombre, entonces tenemos que ser un poco más blandos. A lo mejor, en vez de por las consecuencias, podemos nombrarlo por el mecanismo que utilizamos, y va a ser mucho más descriptivo que llamarlo objeción. Lo podemos llamar exención de tareas, que es exactamente igual como llamamos a cuando yo me voy a ir a la boda de mi sobrino y necesito que un superior jerárquico me autorice, porque si no, no puedo hacerlo. Ese mismo proceso está presente aquí, es decir, se va a producir una exención de tareas y no puede hacerse de una manera salvaje, porque no vivimos en la selva. Entonces, en este panorama, evidentemente no estoy proponiendo que le cambiemos de nombre a la objeción de conciencia, no soy tan inocente. Estoy proponiendo que reflexionemos, porque el problema no es el nombre, no es la estética del nombre tampoco. El problema es que estamos manejando un concepto equivocado y estamos poniendo en foco al objetor cuando el foco es de la persona desatendida. Entonces, bueno, en este contexto viene se escuchan cosas bien gordas cuando se habla con los de en medio, por ejemplo, que te digan, bueno, las demoras por objeción son como la lista de espera. No es lo ideal, pero hay que aguantarlo. Hombre, mira, la lista de espera se produce, 1, cuando se ha saturado la capacidad asistencial de una unidad, y 2, después de aplicar un mecanismo de priorización. Es decir, entra en lista de espera lo que no es urgente. Aquí es urgente todo, porque estamos hablando de una situación que se ha calificado de sufrimiento intolerable, y si es intolerable, es intolerable, y eso... Iba a decir que va a misa, pero no sé si es buen símil. En cualquier caso, siempre habrá quien diga, bueno, pero para eso tenemos el registro de objetores. Ya, del registro de objetores lo que estamos conociendo, y además de manera bien patente, son los efectos secundarios. A ver, estoy hasta las narices de escuchar en boca de políticos y predicadores varios que inscribirse en el registro de objeción es muy fácil. Inscribirse en el registro de objeción, es decir, decidir y declarar que uno va a poner su derecho por delante del derecho de su paciente, no es fácil en absoluto. Y decir que es fácil es una trivialización insoportable y que deberían avergonzarse de haberlo dicho y de seguirlo diciendo. Es una invitación a la objeción por motivos que no son de conciencia. La inscripción en el registro, a mi entender, de ninguna manera puede conllevar la exención automática. La exención tiene que ser autorizada por un superior jerárquico siempre, porque si no, eso es una conducta salvaje. Es decir, el que yo diga mañana no voy a trabajar porque no me sale de las pelotas, no es admisible y me llamarían la atención si lo hago. Me da igual que sea por razones de pelotas que por razones de conciencia. Yo no puedo faltar a mi trabajo si no se me ha autorizado. Ya sé que es una manera de interpretar, que da muchos quebraderos y que los de en medio se ponen nerviosísimos y los políticos mucho más. Pero me parece que hay que funcionar con eso.
Por otra parte, al igual que las galletas campurrianas pueden contener, si os leéis la etiqueta, restos de crustáceos, el registro de objeción de conciencia, tal y como está concebido, puede contener de todo. Y de hecho contiene de todo. Me vais a permitir que sea mínimamente lapidario y recuerde mis averiguaciones buceando una tarde por mi diccionario de latín, que adoro. Objetar viene finalmente de un verbo latino que es ovicio, que entre sus acepciones tiene esconderse o protegerse detrás de algo, o también poner obstáculos, poner óbices. Es decir, bueno, es una bobada, no viene a cuento. Quería terminar refiriéndome a dos casos cortitos para ilustrar qué hacemos con este problema o qué le decimos a los de en medio cuando vienen a contarnos este problema. El primer caso es de una comunidad verde en un centro de salud rural. Hay una residencia de ancianos de donde se presenta una solicitud de ayuda a morir. Es el principio del proceso y se pone todo el mundo muy nervioso, que yo no lo hago, que yo tampoco, y entonces el caso llega al jefe de los de en medio, ¿no? Y el jefe de los de en medio decide que encuentra un procedimiento para resolverlo, se tarda un poco, se fuerza el desplazamiento de un clínico de otra unidad, se arma un poco de lío, bueno, aquello se resuelve. Algunos meses después, en el mismo centro, se vuelve a producir otra solicitud de la misma residencia. Y esa solicitud no se lleva a la dirección general de nada, se le entrega al coordinador del centro. Y el coordinador del centro dice, esto es un problema del centro y ha de resolverse en el centro. Y se resuelve. En el mismo pueblo, en el mismo centro y con la misma objeción. ¿Qué hemos hecho aquí? Una búsqueda inteligente para encontrar y establecer el propietario del problema. Y a los del medio les decimos, jamás asumas la responsabilidad de un caso si no la ha asumido antes y si no tienes la certeza de que el coordinador del centro o el jefe de servicio se han dejado la piel para encontrarla y no han podido. Hasta que no echen el resto, no la cojas, porque entonces la vas a cagar. El segundo caso procede de una comunidad colorada. En un centro de salud urbano se recibe una petición de ayuda de una paciente. La médica que la recibe dice, bueno, pues sí, yo me hago cargo, venga, y empieza a desarrollarla, pero en un momento dado entona el no puedo más y se inscribe como objetora. Se acaba de nombrar en esa gerencia un responsable del proceso que va a hablar con ella. Al cabo de 2 o 3 semanas, la médica reconsidera su inscripción revoca su inscripción en el registro y continúa con el caso. ¿Qué se ha hecho aquí? Lo que les decimos a los del medio es, cuando alguien te diga que es objetor, necesariamente tienes que hablar con él. Y tienes que descartar por lo menos que es objetor por desconocimiento, y en ese caso ofrécele asesoramiento, que es objetor por condicionantes emocionales, y en ese caso ofrécele acompañamiento. Un colega va a estar contigo cuando lo necesites. Si es una cuestión de sobrecarga de tareas, pregúntale qué necesitas y vete preparando el bolsillo, porque vas a tener que sustituirle, a nuestro criterio y nuestras circunstancias de trabajo, por lo menos 2 mañanas enteras, y a veces algún tiempo más. Tenlo en cuenta, es decir, no pasa nada. Y si finalmente estás ante un caso de objeción por conveniencia, no te tocará nada, no tienes más remedio que poner cara de póker, mirarle a los ojos y decirle, puedes hacerme trampas, pero procura que no me entere, porque entonces te vas a enterar tú. Es decir, exactamente lo mismo que me dicen a mí cuando llego tarde todos los días o cuando dejo de hacer lo que tengo que hacer. Me llaman al orden. Pues eso, también para eso sirve la jerarquía, me imagino. Bueno, propuestas ya las he dicho, entonces son muchas y yo creo que es mejor que salgan en el coloquio. Creo que hay que garantizar una duración, que hay que monitorizar el proceso, que hay que hacer muchas cosas.
y que también hay que garantizar el suministro de pentobarbital, por Dios, que ya está bien. Uno que ha estado prescribiendo un antiácido pintoresco porque se le antojó a un cirujano que se lo tomara a una pobre señora a la que le habían hecho una intervención de esófago, y aquello se importaba de Italia en un procedimiento que costaba un pastizal y no valía para nada. A mí que no me cuenten que no pueden traer pentobarbital, por Dios. Bueno, finalmente, para no leer todas las propuestas, yo me quedo con esto. No sé si es una retórica demasiado de modé, pero yo tengo ya una edad y me lo puedo permitir. Para mí la desigualdad en el acceso a la prestación de ayuda a morir es una desigualdad en salud, y las desigualdades en salud son una cuestión de Estado y han de considerarse como tal. Es decir, no valen otro tipo de abordajes, hay que tomárselo en serio. También, ¿por qué no está aquí la universidad? Y el hecho de que estemos aquí convocados por la universidad me parece que dice que es posible, es decir, que se puede incorporar nuestra voz a la del mundo universitario y la voz del mundo universitario a nuestra perspectiva sobre, más ciudadana o más poblacional. Ciertamente hay otras cuestiones que son más complejas. Las cuestiones de la atención al final de la vida están maltratadas en los currícula de formación de las profesiones sanitarias, y alguien debería, y no digamos en los posgrados, el hecho de que no haya más que en una comunidad autónoma alguna iniciativa en relación con los médicos internos y residentes en formación, hombre, no sé, yo creo que es imprudente. Y finalmente nos gustaría encontrarnos también con la voz de la universidad en los debates, y sobre todo en los falsos debates, porque a menudo se echan falta. También tengo propuestas para mi organización, pero ya se las contaré con detalle, y también hay muchas preguntas que yo formularé en el coloquio si no las formulan otras personas. Bueno, este dibujito lo usábamos antiguamente para hacer propaganda de nuestra organización, y aquí lo que significa es que la mayor parte de los pajaritos van a empezar un coloquio muy animado y algunos van a salir corriendo porque tienen necesidad de ir al baño o a fumar o lo que sea, pero volverán enseguida para no perderse nada. Así que vamos a ello.